Hoy la Asociación de Comerciantes de Avenida Corrientes y Peatonal Lavalle informó que las ventas crecieron un 40% en los últimos 10 meses. Vinculan el aumento con que la calle Corrientes se hizo peatonal entre las 19 y las 2 de la mañana. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La inflación de enero es del 2,3%, es el índice más bajo desde julio del año pasado. La recreación y los alimentos fueron los rubros que más aumentaron. Además, hubo bajas en los índices de precios en salud y equipamiento para el hogar. Caen los bonos y sube el riesgo país. Después de la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, los papeles de deuda en dólares cayeron a más de un 5%. En tanto, el riesgo país subió un 5% también y rompió la barrera de los 2.000 puntos. Alberto Fernández postergó la reunión con Jair Bolsonaro. El encuentro se iba a dar el 1 de marzo en el marco de la asunción del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, pero el presidente Fernández explicó que el evento se superpone con la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso argentino. Aclaró que intentará coordinar la reunión para el 2 de marzo. Aumentaron 20% los casos de coronavirus en un solo día. Luego de que las autoridades sanitarias hablaran de una estabilización en las cifras, se registró un récord de 242 muertos y 14.800 infectados en una sola jornada. El número total de fallecimientos subió a 1.300 y los contagios superaron los 60.000. El aumento se debe a un cambio en el método de diagnóstico. Independiente debuta en la Copa Sudamericana. El equipo de Lucas Pusineri buscará recuperarse de la derrota ante Racing el último domingo, cuando enfrente a Fortaleza en el Estadio Libertadores de América a las 21:30. El equipo brasileño viene de finalizar noveno en el torneo brasileño. El INDEC reveló el índice de inflación del mes de enero y los aumentos fueron más bajos en los últimos 6 meses. Los precios al consumidor aumentaron un 2,3% el mes pasado y esto significa que en los últimos 12 meses la inflación fue del 52,9%. Los rubros con mayor aumentos fueron la recreación y la cultura, con subas del 5%, y los alimentos y bebidas, el sector con más incidencia en la elaboración del índice, aumentaron un 4,7%. En tanto, por primera vez en mucho tiempo hubo dos rubros en donde se registró una baja en los precios con respecto a diciembre. En salud, por ejemplo, cayeron un 2% y en equipamiento y mantenimiento del hogar disminuyó un 1,3%. Los productos en los que se detectaron más aumentos en la zona metropolitana son los alimentos, entre ellos el café, el té, las infusiones, los dulces, azúcares, golosinas, carnes y sus derivados, la leche, los lácteos y también el tabaco. Pero no suficiente. No, tampoco para celebrar, para brindar nada. Es un dato oficioso, hemos logrado parar una inercia que creó el inflación creciente, pero con mucho cuidado, ¿no? Sí, tenemos que ir con mucho cuidado. El dato de la inflación fue tomado como positivo por el Banco Central. A solo una hora del anuncio, la entidad financiera convalidó una baja de la tasa de referencia del 44%. Por otra parte, la suba en el precio de la harina durante la semana pasada podría tener un impacto en el valor del pan. El trigo tuvo un aumento del 21% y la bolsa de 50 kilos de harina tuvo un incremento entonces del 13%. Desde el sector de panaderos buscan que estos precios no se trasladen a los consumidores. Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, señaló que las molineras priorizan las exportaciones antes que el mercado interno. Además, agregó que se están retomando las conversaciones con el gobierno para pedirle que el precio de la harina no siga aumentando. En primera instancia pedimos mesura
a todos los colegas a través de las distintas federaciones a lo largo y ancho del país, así que estamos en una primera instancia que pedimos que por favor no se trasladen los precios porque en sí no hay motivo para trasladarlo. El gobierno ha hecho un congelamiento tanto de tarifas como de los combustibles y lo único que nos compete es terminar de cerrar en la materia prima que es la harina. El presidente Alberto Fernández recibió a uno de los líderes de la CGT, a Héctor Daer. El mandatario le pidió al sindicalismo moderación en las paritarias. Daer, por su parte, prometió que la negociación se hará con responsabilidad. Vamos a ir llevando de a poco todo para que progresivamente recuperar poder adquisitivo y lo principal es que si baja la inflación va a ser todo mucho más fácil y todo mucho más llevadero, ¿no? Luego de la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, que realizó en el Congreso en el día de ayer, los mercados tuvieron una reacción negativa. El funcionario había anticipado que podía haber frustración en los bonistas y también había descartado superávit fiscal para antes del 2023. Todos los bonos en dólares se registraron bajas, algunos de hasta el 5,4%. Los bonos en pesos también bajaron, hasta un 7,3%. El riesgo país rompió la barrera de los 2.000 puntos luego de subir un 4,8% aproximadamente. Los mercados también sufrieron. El índice Merval tuvo una caída del 3,2%. El Fondo Monetario Internacional le contestó a Cristina Fernández de Kirchner, quien había cuestionado la legalidad de la deuda y pidió una quita. El vocero del organismo destacó el avance de las negociaciones con Argentina y reiteró el apoyo a la política de Alberto Fernández. Advirtió, sin embargo, que los estatutos del fondo no permiten que se realice una quita de la deuda. One, I can absolutely assure everyone that there was no violation of IMF rules. So just to be clear on that point. And the second point I'd like to make is that, you know, on the question of a debt, the capacity of the IMF to restructure its debt, to postpone repayments, repurchases is constrained by our legal and policy frameworks. So that's not news. That's not news. Y Cristina Fernández de Kirchner le respondió a las declaraciones del Fondo Monetario Internacional por Twitter. La vicepresidenta publicó un fragmento del convenio constitutivo del fondo y destacó que en uno de sus artículos se prohíbe el uso de recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Además agregó en otro tuit que sin comentarios, los argentinos y las argentinas sabemos leer. Prohíbe prestar plata para cubrir corridas cambiarias, sí. que fue lo único que hizo. Fueron todas corridas cambiarias que el fondo financió. Lo que Cristina dice es, incumplir en eso, incumplan y háganos una quita. Si pueden incumplir A, pueden incumplir B. Claro. Exactamente. Entonces, la verdad es que es absolutamente pertinente lo que dice Cristina. El presidente Alberto Fernández comunicó que no se podrá reunir con su par brasileño Jair Bolsonaro el 1 de marzo en Uruguay. Explicó que no podrá asistir a la asunción del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou porque tiene que inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Aclaró que propondrá hacer la reunión al día siguiente. Más temprano, Alberto Fernández entregó el DNI número 9000 con datos rectificados según la Ley de Identidad de Género sancionada en el 2012. Durante un acto le entregó el documento a Illa Escribano, una mujer trans, junto al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y también a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Fernández destacó que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya que la ley de género se aprobó en esa gestión. Esto es un canto a la vida lo que está pasando en este instante. Y tengo un documento ahora que representa mi identidad y es un documento que me permite llevar una sonrisa en mi rostro. Todos los seres humanos podemos y tenemos el derecho de sonreír,
y celebremos. Hoy somos un poco más iguales y por eso somos un poco mejores. Muchas gracias a todas, a todas y a todos. Disfrutemos de este día. Gracias. El Consejo de Seguridad Interior se reunió en Tucumán. La titular de la cartera nacional, Sabina Frederick, firmó una serie de convenios y destacó varias propuestas realizadas durante el encuentro. Adelantó que su gestión tendrá una mirada federal y expresó que no aplicará recetas foráneas para enfrentar al narcotráfico. Aclaró, además, que no va a legitimar el uso abusivo de la fuerza y contó que inició conversaciones con el Ministerio de Justicia para solucionar el colapso del sistema carcelario. El camarista Alberto Lugones quedó designado como presidente del Consejo de la Magistratura en reemplazo del juez Ricardo Recondo, quien fue elegido vicepresidente a través de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Lugones anunció cuáles serán sus principales ejes de gestión y señaló además que se debe trabajar en equipo respetando la pluralidad y generando acuerdos. Los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell comparecieron ante el juez David Mancinelli en una audiencia pedida por la defensa y por la familia de la víctima. El objetivo fue escuchar los argumentos de las partes antes de que el magistrado resuelva el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Verónica Zamboni. El único de los acusados que habló fue Matías Benicelli, quien dijo que no quisieron matarlo. Benicelli es acusado de ser partícipe necesario del crimen. Por su parte, la defensa pidió la nulidad de las ruedas de reconocimiento y la prisión domiciliaria. Se realizó la primera reunión paritaria docente de la ciudad. Los gremios pidieron un aumento de al menos el 40%, pero el Ministerio de Educación anunció que definirá una propuesta cuando se cierre la paritaria a nivel nacional. Y además hablamos también con los argentinos que descubrieron un método para detectar la infección por coronavirus en una sola hora. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Dicen que lo bueno dura para siempre. Hoy ya no es un tabú hablar de un tatuaje. Esto va a seguir creciendo y vaya a saber uno dónde va a terminar. Y con ella Say hello to my little friend. vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel. Todo tiene un significado, no me hago un tatuaje de onda, digamos. Yo soy Lourdes y desde Lugano esto es Mandinga Tatú. Martes a las 20. Canal de la Ciudad. Te levantás temprano en la mañana, preparás tu desayuno y querés informarte. Saber qué pasó y qué va a pasar en la Argentina y en el mundo. Cómo va a estar el clima en la ciudad de Buenos Aires y cómo va a estar el tránsito también. Te lo contamos todo. Acá tenés toda la información. De lunes a viernes, a partir de las 8, en el Canal de la Ciudad. Hoy nos toca de lunes a viernes. Canal de la Ciudad. Realizó la primera reunión paritaria entre el gobierno porteño y los docentes, las autoridades del Ministerio de Educación y representantes de 17 gremios discutieron las condiciones laborales. El encuentro finalizó sin una oferta de aumento salarial. Algunos referentes gremiales llegaron con reclamos puntuales a la nueva sede del Ministerio. Estamos pidiendo en concreto un aumento del 40%, que es un salario inicial de 40.000 pesos. Otros prefirieron esperar la propuesta del Ejecutivo. De no ser posible la cláusula gatillo, nosotros vamos a exigir que se implemente algún mecanismo que permita elevar los salarios docentes y recuperar poder adquisitivo. Tras una extensa reunión, el Ministerio propuso la creación de comisiones. Para hablar de condiciones laborales, obviamente de condiciones salariales, pero también de condiciones de salud laboral de los docentes, que ellos hacen una tarea que los expone físicamente y que requiere un tratamiento especial. Y los docentes realizaron sus reclamos además del aumento salarial, entre ellos el de las asignaciones familiares.
Por hijo, en la ciudad de Buenos Aires, los que tenemos hijos menores de 21 años, nos pagan 270 pesos. Está bien, ¿no? 270 pesos. Está congelado de hace 6 años. En Nación pagan 2.700 pesos. Asimismo, aunque algunos gremios aseguraron que el gobierno puede contar con ellos para cerrar las paritarias cuando quiera, otros consideran que la semana entrante deberían tener una respuesta. Nosotros la semana que viene ya estamos en instancias de asamblea con los docentes, así que si a la semana que viene no tenemos una propuesta, no vamos a tener que discutir y ya probablemente podamos anunciar algún tipo de medida de cara al 2 de abril. De todas formas, el Ministerio porteño asegura que, por el momento, todo depende de discusiones a nivel nacional. Por un lado, en el marco de la coparticipación de la ciudad y la discusión de los fondos con los que efectivamente y de forma genuina va a contar la ciudad o no para disponer de sus distintas políticas y su funcionamiento. Las estaciones elevadas Villa Crespo y La Paternal estarán listas en 6 meses. Lo anunció así el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a través de las redes sociales. La obra del viaducto San Martín había quedado paralizada por incumplimientos de la empresa Green. Las obras de las estaciones de Paternal y de Chacarita son obras de más o menos 6 meses. Es cierto que la obra estuvo parada porque la empresa quebró. La sacamos, licitamos y ya tenemos una obra nueva que está en marcha. La primera etapa del viaducto San Martín se inauguró en julio del año pasado, pero quedaron pendientes las estaciones La Paternal y Villa Crespo. Son unas 50 empresas denunciaron que la contratista principal, Green, dejó sueldos impagos por 400 millones de pesos, a pesar de que la empresa estatal Autopistas Urbanas le había hecho los desembolsos correspondientes. Gracias a una nueva licitación, la obra se reactivará después de haber estado paralizada por 4 meses. En plena alerta mundial por el brote de coronavirus, un grupo de científicos argentinos diseñó un método portátil para detectar el virus en menos de 1 hora. Esto facilita el diagnóstico rápido, que es clave para evitar la propagación. El método consiste en una tira reactiva similar a la utilizada para pruebas de embarazo. Está configurada para detectar enfermedades infecciosas y mutaciones genéticas. Con una muestra de hisopado nasal, en 60 minutos se obtiene el resultado positivo con 2 líneas o negativo con una sola línea. El equipo que lo desarrolló, del que participaron científicos del CONICET, destacó que el bajo costo del dispositivo, pero aclaró además que está en fase de prototipo y se busca inversiones para poder producirlo a escala industrial. La portabilidad, que es muy importante para este caso de epidemias, poder estar en el lugar, en el aeropuerto, en el hospital, en la salita de emergencia con un kit y poder validar y ver directamente sobre el paciente si es positivo o negativo. Y la otra cosa muy importante es el precio, que el costo de esta reacción son $2, mientras que los actuales métodos de diagnóstico molecular cuestan alrededor de $20–25. Y hay 5 argentinos a bordo de este crucero que finalmente pudo atracar en Camboya tras haber sido rechazados por 4 puertos por riesgo de contagio de coronavirus. La compañía a cargo de la embarcación informó que en el crucero no está en cuarentena ni tampoco existen motivos para sospechar que haya casos de COVID-19. De todas formas, los pasajeros deberán permanecer en el barco, donde serán sometidos a análisis para descartar la presencia del virus. Aumentaron un 20% los casos de coronavirus en China en un solo día, un día después de que las autoridades sanitarias manifestaran un estancamiento del COVID-19, se registró un récord
de 242 muertes en 24 horas. La cifra total de fallecimientos ascendió a 1.300 y sumaron 14.800 los infectados en un solo día, lo que eleva el total de contagios a 60.000. La Comisión de Salud explicó que el aumento se debe a cambios en el método de diagnóstico. Ahora se incluye a quienes presenten afecciones pulmonares detectadas en tomografías. Medios de prensa surcoreanos denunciaron que en Corea del Norte un funcionario fue ejecutado por romper la cuarentena por el coronavirus. La denuncia señala que la medida extrema fue contra un empleado estatal que acudió a un baño público cuando debía permanecer aislado por haber viajado recientemente a China. Además señalaron que un miembro de la agencia de seguridad fue confinado a una granja por ocultar sus viajes a China. Los hechos no fueron confirmados por el gobierno de Kim Jong-un, que realiza un riguroso operativo de prevención y hasta el momento no reporta casos de COVID-19. El gobierno de Venezuela denunció a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional de La Haya. La presentación fue realizada por el canciller Jorge Arreaza, argumentando crímenes de lesa humanidad contra el pueblo a causa de esas sanciones económicas impuestas a su país. Además, durante una manifestación en Caracas, el presidente Nicolás Maduro denunció a los traidores a la patria en clara referencia al viaje del opositor Juan Guaidó a los Estados Unidos. La juventud defendiendo nuestra patria de los traidores y vendepatria que salen al exterior a pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela. Que sea ley para que esto no vuelva a pasar nunca más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Errejón. El Parlamento español comenzó a debatir la ley para despenalizar la eutanasia. Se trata de un proyecto del Partido Socialista que ya presentó una propuesta legislativa en ese sentido en el año 2018. El proyecto del partido del presidente Pedro Sánchez contempla la muerte digna como una prestación del Sistema Nacional de Salud con una serie de requisitos establecidos. Encuestas publicadas durante el 2019 reflejaron que el 87% de la población española es partidaria de permitir esa práctica. Qué impactantes las imágenes de este volcán del monte Merapi en Indonesia. Entró en erupción durante 150 segundos y generó una columna de humo de hasta 2 kilómetros. La Agencia para Mitigación de Desastres estableció una zona de exclusión de 3 kilómetros por la lluvia de cenizas que afecta a las localidades cercanas. Además, se emitió una alerta ante la posibilidad de episodios similares. Independiente buscará recuperarse de la derrota ante Racing en el Clásico de Avellaneda el último domingo, cuando reciba Fortaleza por la Copa Sudamericana. El equipo brasileño viene de finalizar en el 9º puesto el último torneo Brasileirao. El encuentro se jugará en el Estadio Libertadores de América desde las 21:30 con el arbitraje del colombiano Wilman Roland. Boca tampoco homenajeará a Diego Maradona cuando en la última fecha de la Superliga reciba a Gimnasia de La Plata en la Bombonera. Al igual que Rosario Central, el presidente de Boca decidió que el club no le va a realizar una bienvenida. Jorge Amoramial señaló que Maradona es el técnico de Gimnasia y que vendrá a ganarle a Boca y no a una fiesta. El dirigente explicó que piensa y siente de distinta manera y que hay que acordarse del mejor Diego, el que juega, el que nos llenó de orgullo, aseguró. Hay clima de final aquí. Diego Schwartzman debutará frente a Federico Del Bonis por los octavos de final de la cuarta jornada del certamen que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club después de las 21 por la tarde.
fue el turno de Juan Ignacio Londero, quien derrotó al serbio Laszlo Djere 6-7, 6-2, 6-1 y pasó a cuartos de final del certamen. Guido Pela juega frente a Facundo Bagnis. Mañana podría haber demoras en el tránsito por movilizaciones, según lo que informa la Secretaría de Transporte de la ciudad. Y desde las 12 se movilizará una columna de Cipreva desde inmediaciones del Obelisco hasta Esmeralda, entre Juncal y Arenales. Momento de conocer la información del tiempo. Desde el sur se acercan tormentas a la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos comienza a aparecer algunas nubes y la térmica es de 29 grados. Se esperan lluvias a partir de la medianoche. Serán intermitentes y de corta duración. Para la mañana se espera que ya no haya precipitaciones. Un cielo que se irá despejando a lo largo de la mañana con una temperatura mínima de 23 grados. Por la tarde se va a completar de forma soleada y sin nubes con una máxima de 30 grados. Por la noche la temperatura agradable de 26 grados y un cielo despejado. El mediodía será el momento con rayos de sol más dañinos, así que hay que evitarlos. Por la tarde va a disminuir la peligrosidad. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto, y a las 22 los esperamos con Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis.